chicos y chicas, soy Víctor Vergara de Resuelve Aquí y a continuación hablaremos un poco sobre derivación implícita. Para fijar ideas es conveniente primero saber sobre la derivación explícita. Entonces, para explicar este concepto, supongamos que tenemos la curva y igual a f de x, ¿cierto? Entonces sabemos que y' representa la pendiente de la recta tangente en un punto x en general. Es decir, si yo tengo la curva, aquí está el eje de las y, aquí está el eje de las x, y aquí tenemos mi función y igual a f de x. Aquí está mi punto, que vamos a considerar x mayúscula para no confundir y mayúscula, y aquí está mi punto x variable. Entonces aquí estaría un punto por donde pasa la recta tangente, y en ese caso pues nuestra tangente tocaría la curva en ese único punto, por lo menos de manera local. Entonces, este es el proceso de derivación explícita. Aquí, por ejemplo, si yo tengo la función y igual a x, a la x, entonces yo puedo determinar y igual por la regla del producto, quedaría la derivada de x por e a la x más x por la derivada de e a la x, que eso da e a la x más x por e a la x. Es decir, entonces que al proceso de obtener, de pasar de y a y' de x de manera explícita en términos de x, es llamado el proceso de derivación explícita. Es decir, yo tengo a y explícitamente como función de x, entonces yo puedo tener a y' también de manera explícita como función de x. Como función de x, listo. Ese será el proceso de derivación explícita. Ahora, para explicar la derivación implícita, vamos a considerar lo siguiente. Supongamos que yo tengo una curva cualquiera, no necesariamente tiene que ser una función, digamos una curva de la forma así. Ya esa curva dejaría de ser una función, pero aún así cabe preguntar cuál sería la pendiente de la recta tangente en un punto dado. Es decir, si yo considero aquí esa curva y su recta tangente que pase así, entonces ¿cuál sería la pendiente de la recta tangente a esa curva en ese punto? Por ejemplo, vamos a considerar aquí la circunferencia de radio 2. Aquí sabemos que el gráfico de esta función, o la gráfica de esta función, sería aquí 2, aquí menos 2, aquí 2 y aquí menos 2, y su gráfica sería de esa manera. Cabe preguntar cuál es la recta tangente a la curva, por ejemplo en ese punto, ¿cierto? Aquí ahora, bueno, aquí está el eje de las y, aquí está el eje de las x. Entonces, para encontrar la pendiente de la recta tangente debemos encontrar y'. Lo que podemos hacer aquí de esta expresión, tenemos, ¿cierto?, x al cuadrado más y al cuadrado igual 4. Entonces y al cuadrado sería igual a 4 menos x al cuadrado, y eso me implica entonces que y sería igual a una raíz positiva, raíz de 4 menos x al cuadrado, y una raíz negativa, 4 menos x al cuadrado. Entonces aquí estaría expresando y explícitamente en función de x, y pues la raíz positiva sería esta parte de la circunferencia, y la raíz negativa sería la parte de abajo de la circunferencia. Entonces, notemos que hemos hecho lo siguiente. Aquí hemos encontrado a y explícitamente en términos de x usando operaciones algebraicas. Esto no siempre es posible. Puedo tener una expresión para y, una expresión aquí que envuelve a x y a y, para la cual no puedo tener explícitamente a y en términos de x. Y cuando considero una de las funciones, estoy perdiendo información. Es decir, si considero la función de arriba, pierdo la parte de abajo, y si considero la función de abajo, pierdo la parte de arriba. Entonces, en ese sentido, siempre que tenga una ecuación de esa forma, despejar a y
va a tener una desventaja, que va a ser bastante tedioso o va a ser a veces hasta imposible obtener allí en términos de x, y voy a tener pérdida de información. Entonces, considerando una relación entre x y y de esa manera, aún así puedo obtener la derivada, puedo obtener a y' sin necesidad de tener a y como función explícita de x. Es decir, no es necesario que yo conozca y en términos de x. ¿Cómo así? Vamos a supongamos que de la ecuación y define implícitamente una función de x. Entonces, cuando yo derivo esta expresión, quedaría x al cuadrado más y al cuadrado prima igual a 4 prima. Aquí 4 entre paréntesis. Entonces, aquí obtengo la derivada de x al cuadrado prima más la derivada de y al cuadrado igual a la derivada de una constante que es 0. Aquí entonces obtengo 2x más, y aquí utilizo la regla de la cadena, me quedaría 2y por y' igual a 0. Aquí entonces, para despejo la variable y', obtengo 2y, y' igual a menos 2x, y de aquí obtengo a y' igual a menos x sobre y. O sea que fue posible obtener la derivada de y o y' en términos de x e y, sin necesidad de conocer a y explícitamente como función de x. A este proceso que hemos realizado aquí se le conoce como el proceso de derivación implícita. Es decir, si yo tengo una relación entre x e y igual a una constante c, y de ahí puedo obtener la derivada y' igual a una, digamos, expresión en x e y. Ese sería pues prácticamente el proceso de derivación implícita. Para tener un mejor entendimiento de este concepto, vamos a proceder a hacer los siguientes ejemplos. Curva conocida como Folium de Descartes, y tiene la expresión x al cubo más y al cubo menos 6xy igual 0. Aquí vamos entonces a encontrar y' en el punto p igual a 3,3. Es decir, vamos a encontrar la pendiente, la recta tangente a esa curva en el punto cuando x vale 3 y cuando y vale 3. Entonces, para encontrar y' usaremos la derivación implícita. Aquí, bueno, dirán ustedes, ¿es posible encontrar y en términos de x? Aquí sí es posible encontrar y en términos de x. De hecho, me dará tres funciones distintas para x y para y. Pero es muy difícil encontrar esta expresión. De hecho, hay que usar la fórmula para la ecuación cúbica, que contiene unas expresiones bastante complicadas en términos de x, y encontrar esa derivada pues sería un trabajo bastante grande. En ese sentido, la derivación implícita me permite encontrar la derivada de manera fácil. Entonces aquí procedemos a encontrar la derivada, o a y', y pues derivando a ambos lados obtengo lo siguiente: 6xy' igual 0'. De aquí obtengo x al cubo prima más y al cubo prima menos 6, y la derivada de xy igual 0. De aquí continúo. Aquí la derivada de x al cubo usando la regla de la potencia es 3x al cuadrado más, también uso la regla de la potencia, que da 3y al cuadrado por la interna, que es y'. Siempre que derivemos algo que tenga que ver con y, uso las reglas que conozco y por y'. Aquí menos 6. Aquí hay un producto de dos funciones, x e y, y entonces uso la regla del producto, que da la derivada de x, que es 1 por y, más x por la derivada de y, que es 1 por y', por 1 por y'. Listo. Igual 0. Aquí entonces realizo esta multiplicación de esta constante y queda 3x al cuadrado más 3y al cuadrado y' menos 6y menos 6xy' igual 0. Aquí ahora entonces asocio las expresiones que contienen a y', y pues
factorizo a y' y quedaría y' por 3y al cuadrado menos 6x igual, esta expresión pasa hacia el otro lado, positiva, y esta expresión pasa hacia el otro lado, negativa. Entonces quedaría 6y menos 3x al cuadrado. Y aquí yo obtengo mi y', pues pasando a dividir esta expresión de aquí que multiplica y'. Quedaría 6y menos 3x al cuadrado sobre 3y al cuadrado menos 6x. Esa sería mi expresión para la pendiente de la recta tangente a la recta tangente de la curva en el punto x, y. Pero ahora me dicen que es en P. Cuando x vale 3, y vale 3, entonces y' es igual a 6 por 3 menos 3 por 3 al cuadrado sobre 3 por 3 al cuadrado menos 6 por 3. Eso me da 18 menos 27 sobre 27 menos 18. Eso me da menos 1. Entonces y' es igual a menos 1. O sea que la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto 3,3 es menos 1. Un bosquejo de esta gráfica de esa expresión sería la siguiente. Aquí obtengo x, tengo el eje de las x, tengo el eje de las y, y la curva pues aproximadamente allá hace así. Ese sería pues un bosquejo de la gráfica como tal. Y en el punto 3,3 sería este punto de aquí y este punto de aquí, y su recta tangente a la curva en ese punto sería de esa manera. No es necesario que siempre sepan la gráfica de la curva que les dan. En este caso pues yo la conozco y pues hago un bosquejo de lo que está aconteciendo aproximadamente. Allí esa sería pues la situación que pasa para esa curva. La pendiente de la recta tangente es menos 1. Ahora un segundo ejemplo en el cual es muy poco conocido y el cual no te vamos a realizar una gráfica, simplemente vamos a encontrar y'. Aquí esta es una ecuación de grado 5. Es imposible obtener a y en términos de x, pero es posible obtener a y'. Entonces nuevamente derivamos, vamos a hacerlo un poco más rápido. Aquí la derivada de y a la 5 sería 5y a la 4 por y' más 3 veces, aquí queda la derivada de un producto x al cuadrado y al cuadrado prima, más la derivada de 5x a la 4, que sería 20, 5 por 4, 20x y queda al cubo, igual a la derivada de 12, que es 0. Aquí resolvemos a continuación la derivada de un producto, queda 5y a la 4, y', lo demás queda igual, más 3, y la derivada de x al cuadrado es 2x por y al cuadrado, más x al cuadrado por la derivada de y al cuadrado, que es 2y por y', más, este queda igual 0. Aquí realizo esta multiplicación del 3 por cada una de las expresiones y queda 5y a la 4, y', además queda igual, queda 6x y al cuadrado, 3 por 2, 6, y 3 por 2, 6 nuevamente, 6x al cuadrado y por y', más 20x al cubo igual 0. De aquí nuevamente asocio y factorizo las expresiones que contienen y'. Las asocio y factorizo y', y quedas y', factor de 5 y a la 4 más 6x al cuadrado y igual, y las expresiones que no contienen a y' las paso hacia el otro lado. Esa expresión y esa expresión, esa pasa negativa y esta también pasa negativa. Quedaría menos 6x y al cuadrado menos 20x al cubo. Ahora esta expresión pasa a dividir y obtengo que y' es igual a menos 6x y al cuadrado menos 20x al cubo sobre 5y a la 4 menos más 6x al cuadrado y. Esa sería entonces la expresión en términos de x y y para y'. Esos son entonces los dos ejemplos para el mayor entendimiento del concepto. Espero hayan entendido. Soy Víctor Vergara de Resolve Aquí.